Y vamos a conocer esta vez la empresa Moyale. Tenemos con nosotros a la directora general, a Nuria Muñoz. Nuria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos un poquito. Moyale es un referente en el sector ferroviario. ¿Cuál es el secreto? La actividad de Moyale en el sector ferroviario se centra en tres áreas de actividad. En primer lugar, dentro de la electrificación de ferrocarriles, Moyale es una empresa especializada en subestaciones de tracción eléctrica, así como en las edificaciones y la obra civil asociada a estas instalaciones. Una subestación es la encargada de tomar la energía de la red general y convertirla en las características y condiciones necesarias para poder alimentar la catenaria. Mediante unos transformadores, la energía de la compañía se baja la tensión y mediante rectificadores se transforma la corriente alterna en corriente continua para poderla alimentar la catenaria. Desde las subestaciones también se alimentan la señalización ferroviaria, centros de transformación, estaciones y otras instalaciones. En segundo lugar, Moyale hace instalaciones electromecánicas vinculadas a estaciones ferroviarias, a túneles, a todo este tipo de infraestructura. Y aquí se incluyen realización de centros de transformación, alumbrados de estaciones de metro o de tranviarias, cableados, cuadros eléctricos, instalaciones de protección contra incendios, de control, telemando y todo lo que está en los cuartos técnicos, debajo de los andenes, lo que cuando somos usuarios no vemos. Claro. Y en tercer lugar, Moyale es especialista en el mantenimiento de subestaciones y estaciones tranviarias y ferroviarias. Por tanto, el secreto yo creo que está en la especialización. La innovación actualmente es parte fundamental en la evolución de Moyale. ¿Qué impulsó a la empresa a innovar? Bueno, la historia de Moyale está vinculada en la innovación. Moyale es una pyme vasca fundada en el año 1969, este año celebramos nuestro 50 cumpleaños. Es una empresa familiar que compite con las grandes empresas del sector. Es una empresa cuya historia la describen el esfuerzo, la constancia y la capacidad de adaptación que hoy llamamos innovación. Entonces, Moyale empezó a trabajar en el sector ferroviario en el año 1977 como subcontratista de empresas multinacionales que trabajaban para Renfe y para entonces Ferrocarriles Vascos. Posteriormente, en los años 90, se realizan una serie de auditorías por organismos externos, así como una autoevaluación según un modelo de EFQM que le permite pasar a ser proveedor homologado por, entonces era Renfe, ahora DIF, y participar en determinados concursos negociados de esta administración pública. Esta situación de competir con las grandes empresas del sector la mantenemos hasta hoy en día. Por tanto, la innovación es algo que está muy vinculado a la historia de Moyale. ¿Qué entendemos por innovación? Para nosotros la innovación es la renovación y la adaptación en los servicios que prestamos, la renovación y la ampliación en los procesos productivos, el cambio en las cualificaciones de los profesionales que trabajan en nuestra empresa, es decir, tecnificar determinados puestos, determinadas áreas de la empresa. Y por último, y para nosotros la más importante, es cambiar la organización y la gestión. Quiero destacar la apuesta que ha hecho Moyale por la innovación en la gestión. Esto es, el empoderamiento de las personas para realizar proyectos de manera eficiente. Para nosotros ha sido muy importante trasladar la responsabilidad de determinados proyectos a determinadas personas de la empresa que
los asumen con ilusión, hace que su equipo funcione y hace que las cosas salgan adelante con éxito. O sea, para nosotros es importante dar flexibilidad a las personas en su parcela de actuación. Y para nosotros eso es lo más importante en cuestiones de innovación. Frente a la actual tecnología y los nuevos desarrollos, ¿cómo ve Moyale el futuro de la construcción y el mantenimiento ferroviario? Pues somos optimistas. Todas las cuestiones de reducción de emisiones a la atmósfera, de ahorro energético, pueden llegar a trasladarse a optaremos a licitaciones públicas en las que para esas mejoras podamos ejecutar obras, por lo cual somos optimistas. Ahora mismo estamos, los proyectos que Moyale tiene entre manos, tenemos el mantenimiento de las subestaciones y de las paradas de los tranvías de Gasteiz y de Bilbao para los próximos 4 años. También hemos iniciado este mes una obra para mejorar la accesibilidad de las personas usuarias de sillas de ruedas en todas las paradas del tranvía de Gasteiz, así como para aumentar la longitud de los andenes para que puedan albergar unidades de mayor longitud y mayor capacidad. Por otra parte, estamos explorando otras áreas de negocio, como puede ser las administraciones están instalando equipos recuperadores de energía del frenado, pues hacemos los cableados, las instalaciones y las modificaciones que requieren las subestaciones de tracción con respecto a estos cableados. Por otra parte, todo lo que sea promover el ferrocarril para reducir emisiones atmosféricas y reducir los vehículos de combustión nos favorece. El año pasado hemos estado todo el año trabajando en Baleares, montando 4 subestaciones de tracción en Mallorca. Tenemos también, somos optimistas, ayer venía en prensa la autopista desde Jundiz a Bruselas que aspira, esa autopista ferroviaria, a reducir en 400 vehículos diarios, en 400 camiones, que se traducen en 130.000 vehículos año. Para eso es necesario que esté hecha la alta velocidad. La alta velocidad, cuyo acuerdo está previsto, según los acuerdos que mantiene el Gobierno vasco y el Gobierno central, que llegue en el 2023, está más cerca en el tiempo y físicamente. Moyale está contribuyendo a que la alta velocidad esté más cerca. Llevamos 2 años trabajando en el montaje de las subestaciones y los centros de autotransformación de la línea de venta de baños a Burgos y esperamos poder participar en todos los desarrollos de la alta velocidad. Y luego, sobre todo, tenemos futuro. Está el metro de Donostialdea, la línea 4, la línea 5, el soterramiento del ferrocarril en las ciudades, por lo cual somos optimistas y esperamos pues, que esto sea el inicio de otros 50 años más. Pues os deseamos muchísima suerte, espero que sigáis con ese espíritu optimista y que el año que viene nos podáis contar más proyectos en los que estáis trabajando. Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí con nosotros y contarnos lo que hacéis desde Moyale. A vosotros, gracias.